en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, para dar lectura del versículo 35 al 38. Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 9, del versículo 35 al 38. Dice así Mateo 9, del 35 al 38. Préstele atención a esta palabra. La mies es mucha. Recorría Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Aquí vemos en este pasaje lo que el Señor nos está mostrando, y yo podría decir que está diciéndonos que lo imitemos. Por eso el mensaje de hoy lo estoy titulando Jesucristo, modelo para imitar. Jesucristo, el único modelo para imitar. Hay lo que llamamos el principio de la imitación. Este principio de la imitación consiste básicamente en que yo imito a otra persona. Y a veces imitamos a las personas que nos agradan o a las personas que creemos que tienen un alto porcentaje de intelecto o algo por el estilo, que a su vez imita de un modelo mejor o superior. Hay muchos principios buenos y malos. Hay muchísimos principios buenos y malos que se aprenden por medio de este principio de la imitación. Por ejemplo, el principio de la obediencia y sujeción. Quien no aprende a sujetarse a sus superiores, jamás estará en capacidad de pedir sujeción de otros. Es decir, un padre no puede pedir sujeción a sus hijos si él no es el ejemplo para sus hijos. Pero el modelo máximo, amados hermanos, que tenemos, el modelo máximo, superior y perfecto, lo encontramos única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Toda persona que se llama cristiana o toda persona cristiana debe proyectar toda su vida en la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Debe crecer hasta llegar a ser semejante a su Salvador y Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:18 lo siguiente: por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos un espejo que revela la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma
porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto es la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Esta versión la estoy leyendo en la versión popular. En la Reina Valera nos dice que somos transformados y cambiados y renovados día a día. Debemos, amados hermanos, permitir que Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, estoy leyendo la versión popular, usted lea en su versión Reina Valera. Dice la versión popular en Gálatas 4:19 lo siguiente: hijitos míos, otra vez sufro dolores por ustedes, como una madre sufre dolores de parto, y seguiré sufriendo hasta que Cristo se forme en ustedes. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es lo que el Señor manifestaba en su vida. Hijitos míos, otra vez sufro dolores por ustedes, como una madre sufre dolores de parto, y seguiré sufriéndolo hasta que Cristo se forme en ustedes. Debemos, amados hermanos, debemos permitir que Cristo sea formado en nosotros. Debemos extendernos y proseguir hacia la meta, que es llegar a la madurez espiritual, ser como el Señor Jesucristo. Y esto es lo que anhela el Señor en nuestras vidas. El libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos entonces nosotros extendernos y proseguir hacia la meta para poder llegar a la madurez espiritual. La aspiración de todo creyente debe ser única y exclusivamente tener una semejanza corporal gloriosa, sino una semejanza de carácter espiritual glorioso. Parecernos lo más posible al modelo del Señor Jesucristo, en su carácter y en su personalidad. El primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente. Primer libro de Juan, dice así el Señor. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Permítame repetir este pasaje. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta es una parte interesante en nuestras vidas. La aspiración de todo creyente
no es únicamente tener una semejanza corporal, sino una semejanza de carácter espiritual glorioso. El principio de la imitación es algo que debemos procurar todos, absolutamente todos los hijos de Dios. Si Dios transforma nuestras vidas, madurándolas, perfeccionándolas, si yo como cristiano estoy moldeando mi vida a base del modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, entonces yo puedo ser un ejemplo digno de imitar por parte de otros. Pero si yo no estoy haciendo eso, entonces no estoy imitando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y esta es una de las características del cristiano, imitar a Jesucristo, parecerse a él. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Filipenses 3:17 dice así. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Permítame repetir este pasaje. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué ejemplo estamos siendo para otros? ¿Qué ejemplo estamos dejando para la futura generación? ¿Qué ejemplo de cristianismo estamos cimentando y estamos sembrando? Mateo capítulo 5, versículo 16, dice el Señor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Mateo 5:16 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay tres aspectos de la personalidad del Señor Jesucristo que yo quisiera presentarle en estos momentos. Aspectos que deben seguir, que debemos imitar nosotros que somos seguidores del Señor, por parte de sus seguidores, para que a su vez se proyecten en este mundo carente de valores y de virtudes cristianas. El primer aspecto que quiero que usted lo examine es el siguiente. El corazón verdadero, íntegro, puro, santo, sincero, transparente, diáfano del Señor Jesucristo. Este es un aspecto que debemos imitar. Escuche, el corazón verdadero, íntegro, puro, santo, sincero, transparente y diáfano del Señor Jesucristo. El segundo, el corazón compasivo, bueno, benigno, misericordioso del Señor Jesucristo. Y el tercero, el corazón doliente de nuestro amado Salvador. Veamos el primer punto. El corazón verdadero, íntegro, puro, santo, sincero del Señor Jesucristo.
En estos días donde el mundo en general está pasando dificultades, en estos días muy difíciles que estamos atravesando a través de esta pandemia, en estos días muy difíciles, creer que alguien quiera ayudarnos sinceramente sin esperar recibir algo a cambio. Vivimos en un mundo lleno de temores, de ansiedades, de caos y de circunstancias que nos rodean, de incertidumbres y desconfianza. Ya no hay la confianza que teníamos antes. No podemos confiar ni en nuestros gobernantes. No podemos confiar en aquellos que tienen autoridad. Y vemos a diario las noticias cómo aquellos que confiamos están siendo descubiertos. Es algo difícil en palabras, creer en palabras prometedoras de cambios y reformas en nuestra vida cotidiana. Nadie da nada por nada. En la política se hacen asociaciones, se unen en un partido con otro para tratar de prometer y para tratar de ganar, y cuando ya ganan, ya no cumplen. La sociedad actual, al igual que de los tiempos del Señor Jesucristo, se encuentra saturadas y asfixiadas por una serie de religiones y de sectas que afloran por todas partes diciendo que son la iglesia verdadera y que los miembros de esas sectas o religiones son los únicos mediadores entre Dios y los hombres. La única verdad la tiene el Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es como si hubiéramos comprado el monopolio de la religión y que son los únicos acreditados por Dios para conceder los favores y bendiciones a la humanidad. Esto es lo que hacen las sectas y las religiones. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él tuvo que hacerle frente a una serie de religiones y sectas de su tiempo. Encontró a la gente de aquel entonces practicando una religión determinada o siguiendo a ciertos maestros o rabí. Pero él pudo darse cuenta de inmediato de las limitaciones de la religión, el esfuerzo de los hombres para tratar de alcanzar o de llegar a su Dios. Amados hermanos, amados amigos que me escuchan, la pregunta básica era, en ese entonces y ahora, ¿qué ha hecho tu religión por ti y por tu vida? ¿Qué ha hecho tu religión por ti y por tu vida? ¿Les había traído paz, tranquilidad a su agitado y angustiado corazón? ¿Les había traído vida espiritual y vida en abundancia? ¿Les había traído una esperanza de salvación segura y eterna? ¿Les había traído esa religión o esa secta una esperanza de vida eterna y gloriosa e inmortal? ¿Les había traído un gozo espiritual, contentamiento, regocijo y alegría verdadera en sus corazones? ¿Les había traído el perdón y limpieza de todos sus pecados? ¿Les había traído estabilidad, firmeza, consistencia y orientación para su vida sin brújula en este mundo? La religión les había traído amor sincero, recíproco y puro. La religión les había traído la verdadera libertad del yugo opresor del pecado. Y por último, les había traído felicidad y satisfacción permanente para su vida. No, amados hermanos. Muy por el contrario. El Señor Jesucristo encontró a las personas de aquel entonces
angustiados, oprimidos, cautivos de maldades y engaños, cansados, agobiados, desfallecidos, desorientados, sin guía, sin brújula, hambrientos y sedientos espiritual y físicamente, confundidos con una condición espiritual y moral deplorable y calamitosa. Los encontró llenos de religión, pero vacíos de la verdad de Dios. Los encontró llenos de dudas e incertidumbre, pero vacíos de una esperanza de fe en Dios vivo y verdadero. Amados hermanos y amigos, Jesucristo no vino para introducir una nueva religión. En ningún momento, en ningún instante, Él no vino a introducir una nueva religión. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 19, nos dice lo siguiente el Señor Jesucristo. Lucas 19, versículo 10, dice así. Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy en día todavía hay mucha gente perdida. Hay mucha gente que está perdida y que nadie hace nada por ayudarlos a buscar el camino. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el capítulo 9 del mismo Lucas, versículo 56, dice lo siguiente. Lucas 9, 56, dice así. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Repito este pasaje. Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas. La gente no quería escuchar la verdad. Es como hoy. Nadie quiere escuchar la verdad. Nadie quiere saber del Señor. Porque no están la gente preparada o capacitada para predicar la palabra con sal, con sazón y con el poder de Dios. Jesucristo no vino para introducir una nueva religión. Él vino para satisfacer al hombre y la sed espiritual de los hombres. Porque el hombre tiene hambre y sed. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Dice así el Señor. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la palabra de Dios. Jesucristo vino para satisfacer el hambre y la sed espiritual de los hombres. También vino para llevarnos a Dios. Él quiere que no nos perdamos. Él quiere que nos vayamos ante su presencia. El libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice.
Primera de Pedro 3:18. El apóstol Pedro nos muestra aquí en la primera carta, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es una verdad que Él vino para llevarnos ante la presencia de su Padre. También para mostrarnos cuál es la verdad de Dios, cuál es la verdad de tu vida, cuál es la verdad que conduce a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 17, dice lo siguiente. Juan 17, versículo del 1 al 3. Dice así el Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la palabra para mostrarnos la verdad de Dios y cuál es esa vida, el verdadero camino que nos conduce a conocer a Jesucristo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 6, dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7 dice: si me conociesen, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesucristo vino para mostrarnos cuál es la verdad de Dios y cuál es la vida y la verdadera vida. Amados hermanos, Jesucristo tiene un corazón puro, santo y verdadero. Y estamos hablando de la imitación. Nosotros los cristianos, todos los cristianos, debemos imitar a Jesucristo. Jesucristo tiene un corazón puro, un corazón santo y verdadero. Un corazón santo sin mancha, que siempre dice la verdad. Juan capítulo 8, versículos 45 y 46. Abra su Biblia. Juan capítulo 8, versículos 45 y 46. Dice así: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mucha gente no quiere creer a la verdad. Mucha gente no quiere creer en la palabra. Jesucristo tiene un corazón santo sin mancha, que siempre dice la verdad. Y a Él es que debemos imitarlo. Un corazón que nunca mintió ni engañó a los hombres, sino que siempre dijo y mantuvo la verdad en sus vidas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9,
dice lo siguiente. Isaías, capítulo 53, versículo 9, dice el Señor así. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amado hermano, Jesucristo nunca mintió, jamás engañó a los hombres. Y eso es el principio que debemos nosotros imitar. La verdad estaba personificada en su propia vida. Jesucristo es la verdad que todos necesitamos conocer. El testimonio del Señor es verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo dice Juan 5:20. Jesucristo es la verdad que todos debemos conocer. Juan 14, del 1 al 10, dice lo siguiente. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 10, dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros debemos imitar a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad en todo momento y debemos conocerlo. En segundo lugar, el corazón compasivo, benigno, bueno, misericordioso del Señor Jesucristo. Podemos decir que vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo violento, donde el pez más grande se come al pez más pequeño, donde el más fuerte hace valer su poder opresor sobre los demás. Existe falta de bondad, existe falta de benignidad, existe falta de un corazón compasivo y misericordioso. Realmente hace falta, mucha falta, un corazón bueno, como muchos afirman tener. Amados hermanos, la Biblia afirma que nuestro corazón, por el contrario, es un corazón engañoso y perverso. Y quiero que usted abra su Biblia en Jeremías 17:9 para ver lo que dice el profeta. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Jesucristo, amados hermanos, en su tiempo se encontró con una generación empobrecida en todos los sentidos. Pobres económicamente, materialmente, moral, espiritual, político y religioso. La clase desposeída, pobre y menesterosa eran la mayoría, como siempre. Súmese a esta situación la opresión y la extorsión de la que eran objeto por parte del Imperio Romano. Pocos practicaban la misericordia y la compasión y la bondad, virtud tan echada de menos por parte de los hombres. Todo era muy frío, todo era calculado, muy apático, cruel, donde la indiferencia al dolor y al sufrimiento humano era la característica primordial. No se pensaba en sacrificar o satisfacer o llenar las necesidades de los seres humanos, sino sencillamente en vivir bien a costa del sufrimiento de los demás, porque faltaba la humanidad. Veamos unos ejemplos del corazón compasivo del Señor Jesucristo. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Dice así el Señor en su palabra. Hechos 10:38. Dice el Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero volver a repetir este pasaje para explicarlo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amados hermanos, si Dios está con nosotros, si somos verdaderos cristianos, entonces esta palabra debería de cumplirse en cada uno de nosotros. Pero ¿qué está pasando? No estamos imitando a Jesús. No estamos dejando que el poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Veamos otro ejemplo. Necesidades en el orden material. Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 3. El Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesucristo vio la necesidad en el orden material y tuvo compasión y les proveyó. Ese corazón compasivo de Jesús también debemos tenerlo nosotros. Ver si nuestro hermano tiene una necesidad. Ver si nuestro vecino tiene una necesidad. Ver si nuestro familiar tiene una necesidad. Y no que él venga a pedirnos, sino que nosotros le podamos dar por el corazón compasivo que está en nuestras vidas como Jesús. Hay otros ejemplos que podríamos darle. Cuando alimentó a Jesús a las 5,000 personas y a las 4,000. También hay necesidad espiritual. La necesidad espiritual, la consolación del sufrimiento humano,
la resurrección del hijo de la vida de Naín, de la viuda de Naín, y tantos ejemplos que podemos coger. El Señor Jesucristo mostró por obra y práctica su corazón compasivo, ese corazón misericordioso a favor del bienestar de los hombres, de cada situación que tuvo que enfrentar. Vio en los hombres como ovejas que no tienen pastor y que estaban desamparados. En tercer y último lugar, amados hermanos, el corazón doliente del Señor Jesucristo. Ese corazón doliente de Jesucristo. Abra sus Biblias en el libro de Oseas. Es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Dice el Señor así en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus miras, caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, porque se llaman al Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama todo mi compasión. Mire lo que está diciendo aquí el Señor a través del libro de Oseas. Amados hermanos y amigos, el corazón doliente es aquel que se duele del dolor, del sufrimiento y del padecimiento ajeno. El corazón doliente es aquel que busca identificarse plenamente con la tristeza de la realidad del que sufre y del que padece en este mundo. Este fue la clase de corazón que tuvo el Señor Jesucristo. Un corazón que buscó identificarse en todo momento, especialmente con la clase desposeída, marginada de aquel entonces. En algunos pasajes de las Escrituras vemos al Señor en plena demostración en cuanto a su corazón doliente y sufriente, su lamento, su quejido, su lloro, su tristeza por lo que ocurre con la raza humana. A veces nos preguntamos, si Dios es tan poderoso como dice ser, ¿por qué no acaba con tanto sufrimiento y maldad que impera en este mundo? Pero no queremos darnos cuenta que mucho de lo que sucede en este mundo, como destrucción, ruina, infelicidad y muerte, sucede como consecuencia de la rebeldía del corazón del hombre hacia Dios. Y por ser realmente el hombre, por sus actos y por su testarudo corazón, en no querer reconocer que sin Dios no puede dar solución a sus problemas más vitales. Visitaba en este fin de semana, el viernes, a mi familia. Un hijo de una prima cristiana
el muchacho cristiano. Se quedó sin trabajo, es profesor. Y el enemigo comenzó a dardearlo. Y le dice, mira, te quedaste sin trabajo. Búscate un trabajo, invéntate un trabajo. El muchacho con la tecnología se inventó una radio a través de del internet. Y puso un programa donde tenía 2 modelos y donde pasaba música del mundo. Y bueno, me decía mi prima, primo, mi hijo casi se pierde. Porque no tenía trabajo, comenzó a tener esto y comenzó a hacer esto y se fue al mundo. Pero ahora se ha arrepentido. Conversé con él. Yo me fui con un pastor, amigo mío, y lo ungimos, oramos. Y él se arrepintió allí de rodillas y reconoció que sin Dios no podemos obtener nada. Pero con Dios y con Jesucristo lo tenemos todo. El Señor Jesucristo se lamentaba por los habitantes de Jerusalén. Nunca quisieron aceptar el mensaje de los profetas. Más bien dieron muertes a los enviados por Dios para que dejaran su mala manera de vivir. Jesucristo llora sobre la ciudad de Jerusalén porque no quisieron reconocerlo a él como el Mesías, como el que vendrían días difíciles de destrucción y ruina. Amados hermanos, estamos pasando situaciones difíciles. Estamos atravesando situaciones difíciles. Estamos en los momentos difíciles, pero es allí donde Dios quiere vernos. ¿Qué tanto estamos imitándolo a Jesús? Y yo me pregunto en esta mañana, y les pregunto a ustedes, ¿vieron alguna vez a Jesucristo desanimarse, desalentarse cuando hubieron los conflictos y los problemas que él superó? Aún estando a punto de llevarlo a la cruz. ¿Cuáles fueron sus palabras? Una de las primeras palabras de Jesús fueron estas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El corazón compasivo, misericordioso. Y es a ese corazón que nosotros debemos imitar. Y es por eso que en esta mañana yo quiero preguntarles a ustedes, ¿a quién imita usted? ¿A quién está imitando usted? ¿Al político de turno? ¿Al jefe de su trabajo? ¿A quién está imitando usted? ¿A quién quiere imitar usted? Al único que debemos imitar es a Jesucristo. Que cada uno de nosotros podamos imitar el corazón compasivo de Jesús, el corazón misericordioso de Jesús, el corazón digno de ser reconocido como el único y suficiente Salvador en nuestras vidas. El corazón verdadero, íntegro, puro, el santo y sincero del Señor Jesucristo. El corazón puro, el corazón benigno, el corazón doliente, que podamos cada uno de nosotros imitarlo cada día y podamos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo en todos los actos de nuestras vidas. Que Dios bendiga sus vidas. Amén.